Hola amantes del terror, repasemos algunos reportes que nos han enviado. Hola, me llamo José y les voy a contar lo que me pasó cuando heredé la caja de música de mi bisabuela. Era una antigüedad, decorada con incrustaciones de nácar y una bailarina de porcelana que giraba al son de un melancólico vals. La música siempre me resultó familiar, como si la hubiera escuchado en sueños lejanos de mi infancia. La caja llegó después del funeral de mi bisabuela Elena, una mujer misteriosa que rara vez hablaba de su pasado en Europa. Mi madre me la entregó con una expresión extraña, diciéndome solo que Elena había dejado instrucciones específicas para que fuera mía. Esa noche, dejé la caja sobre la cómoda de mi dormitorio y me dormí sin pensarlo más. Eran las 3:47 de la mañana cuando me desperté con una suave melodía que resonaba en el pasillo. El vals sonaba lentamente, cada nota cristalina rompiendo el silencio de la casa. Me levanté confundido, seguro de haber dejado la caja cerrada. Caminé por el pasillo, siguiendo el sonido, que parecía provenir de mi habitación. Al acercarme a la puerta entreabierta, la música se detuvo de golpe. Entré en la habitación y encontré la caja exactamente como la había dejado, cerrada y silenciosa. La bailarina de porcelana yacía inmóvil en su posición original, con los brazos delicadamente levantados sobre la cabeza. Quizás solo había sido un sueño vívido, pensé al volver a la cama. A la mañana siguiente, mi vecina mayor, doña Carmen, vino a visitarme con cara de preocupación. Dijo que había oído música clásica saliendo de mi casa de madrugada. Cuando mencioné la caja de música, su expresión se tornó seria y me agarró del brazo con una fuerza inesperada. Si oyes la música sonar sola, no intentes buscar de dónde viene, susurró. Sal de casa y no vuelvas hasta el amanecer. Pensé que el consejo de doña Carmen era exagerado, pero algo en su tono me hizo prometerle que seguiría sus instrucciones. Durante el día, examiné la caja con más atención, buscando algún mecanismo automático que pudiera explicar el incidente de la noche anterior. No encontré nada más que el tradicional mecanismo de cuerda, que debía activarse manualmente para funcionar. La bailarina permaneció completamente quieta cuando la caja se cerró. La segunda noche, la música regresó exactamente a la misma hora. Las 3:47 de la mañana, los mismos 32 compases del melancólico vals. Esta vez, seguí el consejo de doña Carmen y salí de casa inmediatamente, quedándome en el jardín hasta el amanecer. Cuando regresé, la caja estaba abierta y la bailarina había cambiado de postura. Sus brazos apuntaban directamente hacia la puerta del dormitorio. Durante los días siguientes, investigué la historia de la caja y descubrí información inquietante sobre su origen. La pieza perteneció originalmente a una bailarina francesa llamada Marguerite Delacroix, quien falleció en circunstancias misteriosas durante una actuación en París en 1887. Según relatos de la época, bailó sin parar durante más de 2 horas, incluso con evidentes signos de agotamiento extremo. Los espectadores describían cómo parecía estar controlada por fuerzas invisibles. La música de la caja era una versión de la última composición que Marguerite había bailado antes de morir. El compositor, Henry Dubois, había escrito la pieza específicamente para ella, afirmando haber recibido la melodía en un sueño. Tras la muerte de Marguerite, Henry enloqueció y pasó el resto de su vida afirmando que la bailarina seguía bailando en sus sueños, llamándolo a unirse a ella en la danza eterna. La tercera noche, algo cambió. La música empezó más temprano, a las 2 de la mañana, y se prolongó más de lo habitual. Al acercarme a la caja para cerrarla, sentí un intenso escalofrío que me subía por las piernas, como si unas manos invisibles me rozaran la piel. La sensación era tan real que bajé la vista, esperando ver algo, pero no había nada más que mis propias piernas temblando. El escalofrío seguía recorriendo mi cuerpo a medida que la música se aceleraba gradualmente. Mis músculos comenzaron a contraerse involuntariamente al ritmo del vals, especialmente los de las piernas y los brazos. Era como si mi cuerpo se estuviera preparando para algo que mi mente aún no podía comprender. La bailarina de porcelana giraba cada vez más rápido dentro de la caja, sus movimientos se volvían casi frenéticos. Fue entonces cuando vi mi reflejo en la tapa de espejo de la caja de música. Pero no estaba sola en el reflejo. Detrás de mí, una figura femenina etérea danzaba con movimientos gráciles y desesperados. Llevaba un tutú blanco teñido de rojo, y sus ojos eran 2 agujeros negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Sus labios se movían en silencio, como si cantara al ritmo de la melodía. Intenté soltarme, pero mis pies empezaron a moverse solos, ejecutando pasos de ballet que jamás había aprendido. La figura del espejo sonrió y extendió las manos hacia mí, invitándome a bailar. Sentí que mis brazos se elevaban con gracia sobre mi cabeza, imitando la postura de la bailarina de porcelana. La música alcanzó un crescendo inquietante, y por un instante, creí que mi corazón se detendría de miedo y emoción. De repente, la música se detuvo y caí al suelo, jadeando y desorientado. La caja se había cerrado sola y el reflejo perturbador había desaparecido. Tardé varios minutos en recuperar el control total de mis movimientos.
Mis piernas aún temblaban con el recuerdo de los pasos involuntarios y podría haber jurado que aún oía los ecos del vals resonando en mi mente. Durante el resto de la noche, permanecí despierto intentando racionalizar lo sucedido. Quizás solo fuera un reflejo distorsionado causado por el agotamiento y el miedo. La mente humana es capaz de crear ilusiones impresionantes bajo un estrés extremo. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo sobrenatural estaba sucediendo en esa casa. La bailarina Marguerite había encontrado el camino de regreso al mundo de los vivos y buscaba una nueva pareja para su danza eterna. Durante los días siguientes, guardé la caja de música en el ático, con la esperanza de que la distancia física rompiera la inquietante conexión que se había formado entre nosotros. Sin embargo, descubrí que, incluso lejos de ella, aún podía oír la melodía sonando en mi mente. Era como si la música se hubiera convertido en parte de mí, haciéndose más fuerte con cada noche que pasaba. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Miguel y les voy a contar lo que me pasó cuando decidí poner a prueba la maldición de la caja de música. Él la había heredado de un tío lejano que falleció en extrañas circunstancias, dejando solo una nota garabateada con instrucciones específicas. El papel amarillento decía con letras temblorosas: nunca dejes que la música suene más de 3 minutos seguidos. Después, no parará. Durante las primeras semanas, seguí fielmente la advertencia de mi tío. Cada vez que abría la caja para escuchar la cautivadora melodía, cronometraba exactamente 2 minutos y 50 segundos antes de volver a cerrarla. El vals era de una belleza cautivadora, con notas que parecían deslizarse por el aire como lágrimas cristalizadas. La bailarina de porcelana giraba con gracia en el centro de la caja, con sus delicados brazos extendidos en una eterna pose de súplica. Pero la curiosidad humana es una fuerza poderosa, sobre todo cuando la alimenta el misterio. Empecé a preguntarme qué pasaría realmente si dejaba que la música continuara más allá de su límite establecido. ¿Era solo la superstición de un anciano asustado? ¿O se escondía algo realmente peligroso en esa melodía aparentemente inocente? La primera vez que me atreví a cruzar la línea fue una tarde lluviosa de domingo. Dejé que la música sonara durante 3 minutos y 10 segundos, solo 10 segundos más del tiempo permitido. Inmediatamente sentí un sutil cambio en el aire a mi alrededor. La temperatura en la habitación pareció bajar unos grados, y una extraña sensación de ser observado me hizo mirar por encima del hombro varias veces. Durante los días siguientes, empecé a notar cambios en mi comportamiento. Incluso con la caja cerrada y guardada en el armario, podía oír la melodía resonando en mi cabeza. Era como si la música se hubiera instalado para siempre en algún rincón de mi mente, sonando a un volumen bajo pero constante. Durante las reuniones de trabajo o conversaciones informales, me descubría balanceándome sutilmente al ritmo de ese maldito vals. El fenómeno se intensificó cuando decidí hacer una segunda prueba, esta vez dejando que la música sonara durante 5 minutos completos. La bailarina de porcelana giraba más rápido que nunca, sus movimientos se volvieron casi frenéticos. Y entonces, por primera vez, oí algo que me heló la sangre, una voz femenina susurrando al ritmo de la melodía, cantando palabras en un idioma que no pude identificar, pero que, de alguna manera, entendía a la perfección. La voz cantaba sobre la danza eterna, sobre la necesidad de encontrar una pareja adecuada para completar una coreografía inconclusa. Hablaba de movimientos que trascendían la muerte, de pasos que podían liberar un alma atrapada entre dos mundos. Y cuanto más escuchaba, más parecían mis músculos responder involuntariamente a las instrucciones melódicas, contrayéndose y relajándose al ritmo preciso del vals. Después de ese episodio, me di cuenta de que mi cuerpo había desarrollado una especie de memoria muscular relacionada con la música. Incluso durante actividades completamente ajenas, como cepillarme los dientes o preparar el desayuno, mis brazos adoptaban posturas elegantes y mis pies realizaban pequeños pasos de ballet. Era como si la bailarina de porcelana me estuviera enseñando su coreografía mediante una transmisión invisible y constante. El anticuario que le vendió la caja a mi tío confirmó mis peores sospechas cuando finalmente lo localicé. El hombre, un caballero delgado de mirada profunda y atormentada, me recibió en su polvorienta tienda con una expresión de reconocimiento inmediato. «Eres otro de los que no pudieron resistir la curiosidad», dijo, sacudiendo la cabeza con tristeza. «La caja elige a sus propios dueños, y una vez que te elige a ti, no hay escapatoria». Me contó que la caja había pertenecido originalmente a una compañía de ballet francesa del siglo XIX. La primera bailarina, una joven llamada Isabelle Moreau, se había enamorado perdidamente de un músico talentoso pero pobre. Cuando sus padres prohibieron la relación y concertaron un matrimonio con un hombre rico, Isabelle decidió que prefería morir antes que vivir sin su verdadero amor. La noche de su última actuación, bailó con tanta intensidad y pasión que su corazón literalmente dejó de latir a mitad de una pirueta. El músico, devastado por la pérdida, encargó la caja de música para mantener viva la memoria de Isabelle. Pero algo falló durante el proceso de creación.
El alma de Isabelle, en lugar de encontrar paz, quedó atrapada en la melodía, condenada a repetir eternamente su último baile. Peor aún, desarrolló una necesidad obsesiva de encontrar otros bailarines que la acompañaran, para completar la coreografía que la muerte había interrumpido abruptamente. Todo aquel que posea la caja el tiempo suficiente acabará seducido por el baile, me explicó el anticuario. Primero, oyes la música en tu cabeza. Luego, tu cuerpo empieza a responder a sus órdenes. Y finalmente, si no te resistes, acabarás bailando hasta el agotamiento, hasta que tu corazón se detenga como el de ella hace más de un siglo. Intenté deshacerme de la caja inmediatamente después de esta aterradora conversación, pero me resultó imposible. Cada vez que intentaba donarla o venderla, simplemente reaparecía en mi casa al día siguiente. Una vez, la llevé a un desguace al otro lado de la ciudad, pero al llegar a casa, la encontré en la mesa del comedor, abierta, con la bailarina girando lentamente como si me saludara tras un largo día de separación. Fue entonces cuando empecé a comprender la verdadera naturaleza de la maldición. No se trataba solo de música embrujada ni de un bailarín no muerto. Era una prueba de resistencia espiritual, una batalla de voluntades entre los vivos y los muertos. Isabelle no quería hacerme daño necesariamente, simplemente necesitaba una compañera para su danza eterna, y yo había sido elegida para ese papel por una combinación de circunstancias y destino. Las noches se convirtieron en un silencioso campo de batalla entre mi voluntad consciente y los crecientes impulsos de mi cuerpo. La música sonaba constantemente en mi mente, cada vez más fuerte e insistente. Mis músculos se contraían dolorosamente cada vez que me resistía a las órdenes coreográficas, como si estuvieran controlados por hilos invisibles movidos por una marioneta espectral. Una mañana particularmente difícil, me encontré frente al espejo del baño, observando con horror cómo mis labios se movían solos, susurrando la letra de una canción que nunca había aprendido conscientemente. La letra estaba en francés antiguo y hablaba de amor eterno, sacrificio y la belleza trascendental de la danza. Era la voz de Isabelle saliendo de mi boca, usando mis cuerdas vocales para cantar su propio lamento. Mis pies comenzaron a moverse involuntariamente, ejecutando complejos pasos de ballet clásico que requerían años de entrenamiento para dominarlos. Pero, de alguna manera, mi cuerpo los conocía a la perfección, como si tuviera una memoria ancestral de los movimientos. Cada paso se ejecutaba con una precisión técnica impecable, pero también con una profunda melancolía que parecía brotar de lo más profundo de mi alma. Me di cuenta de que estaba perdiendo gradualmente el control de mi cuerpo. Durante el día, en mis momentos de distracción, me sorprendía haciendo poses elegantes o dando pequeños saltos gráciles. Mis compañeros de trabajo empezaron a comentar mi extraño comportamiento y me preguntaban si había empezado a tomar clases de baile. ¿Cómo podía explicar que me sintiera poseída por los movimientos de una bailarina fallecida hacía más de un siglo? La situación llegó a un punto crítico cuando una mañana me desperté y descubrí que había dormido en quinta posición de ballet, con los pies hacia afuera y los brazos doblados sobre la cabeza. Me dolían las piernas como si hubiera pasado horas ensayando, y unas delicadas huellas yacían en el suelo del dormitorio, formando un complejo patrón circular alrededor de mi cama. Isabelle había bailado sobre mi cuerpo mientras dormía, usando mi estado de inconsciencia para practicar su coreografía interrumpida. Tal vez sea solo el estrés de una vida demasiado moderna, me convencí al observar las sospechosas marcas en el suelo. O tal vez Isabelle realmente haya encontrado la manera de continuar su última actuación a través de mí, transformando mi cuerpo en un teatro para su arte temporal. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Carlos y les contaré lo que me pasó la noche que descubrí el verdadero significado de la danza de la muerte y cómo cambió mi vida para siempre. Era un lunes lluvioso de octubre cuando recibí la visita inesperada de un hombre misterioso que se presentó como el Dr. Ramírez, experto en artefactos y objetos malditos con propiedades sobrenaturales. El Dr. Ramírez llegó a mi casa poco antes de la medianoche, con un maletín de cuero desgastado y una expresión seria que me puso en alerta de inmediato. Dijo que había oído hablar de la caja de música que había heredado recientemente de una tía lejana y que necesitaba advertirme sobre los verdaderos peligros que corría. Sus primeras palabras fueron directas y aterradoras: tienes muy poco tiempo antes de que sea demasiado tarde para elegir tu propio destino. Según su investigación, la caja de música no era solo un objeto embrujado, sino un dispositivo creado específicamente para capturar y transferir almas entre dimensiones. La bailarina original, Marguerite Delacroix, no murió de causas naturales durante su última actuación en París en 1887. Fue sacrificada en un macabro ritual orquestado por un compositor obsesionado que creía poder capturar la esencia del arte perfecto mediante la muerte de su musa. El ritual había funcionado parcialmente, atrapando el alma de Marguerite en la melodía del vals, pero había creado un desequilibrio cósmico que solo podía corregirse mediante un sacrificio voluntario. Para romper la maldición y liberar el alma de la bailarina, alguien debía completar conscientemente la danza de la muerte, bailando hasta el agotamiento absoluto.
permitiendo que su propio espíritu sirviera de puente para que Marguerite finalmente encontrara la paz eterna. El doctor Ramírez me mostró documentos antiguos que detallaban casos similares de los últimos 130 años. Decenas de personas habían intentado deshacerse de la caja, pero todas habían fracasado porque no entendían que éste elegía a sus propios guardianes basándose en una compatibilidad espiritual específica. No había heredado la caja por casualidad, mi alma poseía la frecuencia vibratoria exacta necesaria para establecer la conexión definitiva con Marguerite. Esa misma noche, mientras el doctor Ramírez terminaba de explicarme los detalles del ritual, la caja de música empezó a sonar sola por primera vez desde que llegué a casa. La melodía resonó por los pasillos con una intensidad que nunca antes había experimentado, cada nota reverberaba en mis huesos como si mi propio esqueleto fuera un instrumento musical tocado por manos invisibles. Inmediatamente sentí que algo fundamental había cambiado. Mis músculos comenzaron a contraerse involuntariamente, siguiendo un complejo patrón rítmico que encajaba a la perfección con el ritmo del vals. Era como si una fuerza externa se hubiera apoderado de mi cuerpo y supiera exactamente qué movimientos realizar. El doctor Ramírez observaba la escena con una mezcla de fascinación científica y auténtico terror, murmurando palabras en latín que parecían actuar como una especie de protección espiritual. El baile comenzó lentamente, con movimientos gráciles y controlados que fluían con naturalidad de mis brazos y piernas. Nunca había estudiado ballet, pero mi cuerpo ejecutaba piruetas y gran jetés con la precisión técnica de una bailarina profesional. Era como si décadas de entrenamiento se hubieran condensado en unos pocos instantes y se hubieran transferido directamente a mi memoria muscular a través de mi conexión sobrenatural con Marguerite. A medida que la música se aceleraba, los movimientos se volvían más complejos y físicamente exigentes. Mis pulmones ardían por el esfuerzo y el sudor me corría por la cara, pero no podía parar. Una fuerza sobrenatural mantenía mis pies en movimiento, como si cuerdas invisibles controlaran cada fibra muscular de mi cuerpo. Sentía la presencia de Marguerite cada vez más fuerte, su esencia fundiéndose gradualmente con mi propia conciencia. El dolor comenzó como una sensación distante, fácilmente ignorada en medio de la extraña euforia que acompañaba los movimientos coreográficos. Pero rápidamente se intensificó hasta convertirse en una agonía constante que se extendía desde los dedos de los pies hasta la coronilla. Era como si cada célula de mi cuerpo se quemara y reconstruyera simultáneamente, un proceso de transformación espiritual que tuvo un impacto físico devastador. Mi visión empezó a nublarse y me di cuenta de que ya no estaba solo en la sala. Figuras espectrales de hombres y mujeres vestidos con ropas del siglo XIX aparecieron en los límites de mi percepción, formando un círculo a mi alrededor como un público fantasmal. Observaban mi actuación con expresiones solemnes y de aprobación, algunos asintiendo al ritmo de la música, otros susurrando palabras de aliento en idiomas que no podía identificar conscientemente, pero que mi alma entendía a la perfección. En el centro de este círculo espectral, Marguerite se materializó gradualmente, inicialmente como una sombra translúcida, pero cobrando cuerpo y definición a medida que seguía bailando. Llevaba el mismo tutú blanco con manchas rojas que había visto en mis pesadillas, y sus ojos eran profundos pozos de tristeza y gratitud. Nuestros movimientos comenzaron a sincronizarse, creando una coreografía conjunta que trascendía las limitaciones físicas del mundo material. La música alcanzó su clímax final y sentí que mi corazón se aceleraba peligrosamente, cada latido resonaba como un tambor de guerra en mi pecho. Mis rodillas temblaban por el esfuerzo de soportar el peso de mi cuerpo durante los saltos cada vez más altos y complejos. Era el momento crucial del ritual, el punto de no retorno donde debía decidir conscientemente si estaba dispuesto a sacrificar mi vida para liberar el alma prisionera de Marguerite. Por un instante que pareció eterno, dudé. La parte racional de mi mente me gritaba que parara, que me tirara al suelo y me negara a continuar la danza mortal. Pero entonces miré a Marguerite a los ojos y vi siglos de sufrimiento y soledad, una agonía espiritual que hacía palidecer mi dolor físico en comparación. Tomé la decisión consciente de completar el ritual, no por obligación ni por compulsión sobrenatural, sino por genuina compasión por un alma que había sido injustamente encarcelada. Los últimos compases del vals resonaron como campanas fúnebres, cada nota cargada de una firmeza que hizo vibrar el aire a mi alrededor con energía espiritual. Ejecuté la pirueta final con todas las fuerzas que me quedaban, girando cada vez más rápido hasta que el mundo a mi alrededor se convirtió en una mancha de colores y luces. Sentí que mi conciencia se separaba gradualmente de mi cuerpo físico, como si ascendiera a un plano superior de existencia. Cuando finalmente me desplomé en el suelo de la sala, completamente exhausta y al borde de la inconsciencia, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en la realidad que me rodeaba. La caja de música estaba completamente en silencio, con la tapa cerrada, y la bailarina de porcelana había desaparecido de su interior. Donde antes giraba, solo había un espacio vacío, como si nunca hubiera habido una figura allí. El doctor Ramírez me ayudó a incorporarme y me ofreció un vaso de agua. Su expresión era una mezcla de alivio y admiración. «Lo lograste», murmuró con la voz entrecortada. Marguerite por fin ha encontrado la paz que llevaba buscando más de un siglo.
Su alma ha sido liberada para seguir su camino natural hacia el más allá, y el ciclo de sufrimiento por fin se ha roto. En los días siguientes, sentí un vacío extraño y persistente, como si una parte esencial de mi ser se hubiera llevado el alma de Marguerite. No era necesariamente una sensación desagradable, sino más bien una profunda e inexplicable melancolía que tiñó todas mis experiencias posteriores. Sabía que había hecho lo correcto, pero también comprendí que el ritual me había transformado de maneras que aún empezaba a comprender. El doctor Ramírez llevó la caja de música a un museo especializado en artefactos sobrenaturales, donde se guardaría en una habitación protegida por antiguos hechizos y barreras espirituales. Me aseguró que su poder había sido sellado para siempre gracias a mi sacrificio y que jamás volvería a dañar a nadie. Pero sigo oyendo ecos lejanos del vals en momentos aleatorios, especialmente durante las silenciosas madrugadas, cuando el mundo parece suspendido entre la realidad y los sueños. A veces me pregunto si realmente he roto la maldición por completo o si simplemente me he transferido parte de ella. Mis reflejos en los espejos a veces muestran sombras de movimientos de ballet que no estoy interpretando conscientemente. Y mis sueños suelen estar poblados de salones de baile fantasmales donde figuras espectrales aplauden actuaciones que no recuerdo haber realizado. Si alguna vez encuentras una caja de música antigua con una bailarina de porcelana, recuerda mi historia. La melodía puede parecer hermosa y nostálgica, pero el baile que exige puede costar más de lo que estás dispuesto a pagar. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, bailes cuando la música te llame, a menos que estés preparado para las consecuencias eternas de esa decisión.